Hola, bienvenidos a InfoAR. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados. La situación de millones de adultos mayores vuelve a generar preocupación por una combinación de problemas que afecta directamente su vida cotidiana: ingresos insuficientes, dificultades para acceder a la salud y una vivienda cada vez más difícil de sostener. La distancia entre lo que reciben y lo que necesitan para vivir dignamente continúa siendo enorme. Para muchos jubilados, llegar a fin de mes implica hacer cuentas permanentemente, mientras los medicamentos, los alimentos y los servicios consumen gran parte de sus ingresos. El congelamiento del bono y la pérdida del poder adquisitivo agravan todavía más esta realidad, obligando a numerosos adultos mayores a reducir gastos esenciales o incluso continuar trabajando después de jubilarse. La situación sanitaria también ocupa un lugar central, especialmente por las dificultades que pueden aparecer cuando una persona no logra sostener sus tratamientos. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida plantean un desafío cada vez mayor para una sociedad que deberá adaptarse a una realidad demográfica completamente diferente. Pero detrás de estas dificultades existe también una cuestión que va mucho más allá de las jubilaciones: cómo queremos que vivan nuestros adultos mayores y qué lugar tendrán dentro de la sociedad. La forma en que se trata hoy a quienes trabajaron durante toda su vida también muestra qué futuro les espera a las próximas generaciones. Por eso, suscríbete al canal para estar siempre informado, apóyanos con un me gusta y deja tu valiosa opinión en la sección de los comentarios. Empecemos. Bueno, y vamos a cambiar de tema, a hablar de datos, a hablar de información que tiene que ver con las denuncias por abuso, por maltrato en el caso de los adultos mayores y su crecimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso estamos con Jacqueline Orellana Rosenberg. Ella es psicóloga. Gracias por venir, Jacqueline. No, gracias, Bob, por invitarme. No es grato contarlo, pero hay que hacerlo. Crecen las denuncias por maltrato. En el caso de los ancianos crecieron un 55% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos lleva a pensar en el estado de salud mental en la que están estas personas cuando no tienen el acompañamiento pertinente. ¿Qué te generan a vos estos datos? Bueno, me parece importante señalar que cuando hablamos de que crecen las denuncias, no necesariamente estamos diciendo que aumentó la violencia, ya sea en tercera edad o en otros ámbitos, porque las denuncias por violencia han crecido en todas las edades. Sí. Y esto también tiene que ver, y digo también para no olvidar que la violencia puede haber crecido, pero también tiene que ver con que quizás hay conductas que hemos naturalizado durante muchísimos años que no eran denominadas o no eran reconocidas por nosotros como violencia, como ser todo lo que tiene que ver con violencia psicológica, violencia sexual, económica, digital. Sí. Entonces, quizás hoy estamos más alerta, más sensibles. En lo personal, como psicóloga, como analista, te digo que la violencia psicológica ha hecho estragos, mucho más aún que la violencia física en general. Entonces, bueno, estamos más alertados. Ya aislar a una persona, violar su intimidad, interrumpirla, invalidarla en público, ya son cosas que son reconocidas como violencia. Por eso sí, estoy segura que las denuncias han crecido por esto. Pero por otro lado, y hay algo un poco paradójico, es una sociedad que vive con muy poca tolerancia a la frustración, con muy baja tolerancia al otro, a lo distinto, ¿no? Es una sociedad súper individualista. Hemos crecido y seguimos creciendo en el individualismo. Venimos de la psicología positiva de mucho tiempo, la autoayuda, el autocuidado, el autocontrol, el auto. ¿Y qué sucede con la violencia y esto? ¿Por qué lo menciono? Porque el otro siempre es una diferencia. El otro siempre me va a imponer algo distinto. Y si vamos a la tercera edad, tenemos que remarcar que la tercera edad es la edad más diferente de todas. Claro. Aquella que además demanda, que necesita, que además nos muestra que a veces no se puede, ¿no? De alguna forma es ver que vamos a llegar a tener imposibilidades. Entonces el ser humano rechaza de plano, el sujeto hoy rechaza más que nunca lo distinto, lo que se interpone en mis planes. Mamá se cayó y yo tenía el plan de ir a la quinta. Entonces es una sociedad que esto le cuesta mucho, y la violencia justamente es, y aparece cuando el sujeto deja de ser sujeto para mí. Sí. Y es un objeto, una cosa mediante la cual, en todo caso, satisfago mis necesidades. Voy a citar a un psicoanalista muy antiguo que es muy actual en este sentido. Pensemos, Freud escribía posguerra, post-segunda guerra. La teoría del trauma freudiana tiene que ver con los traumas de la guerra. Y es una época muy violenta, donde la vida y la muerte
se mezclaron, ya no importaba tanto la vida del otro, mis intereses eran superiores a la vida del otro. Y él decía y citaba que en toda convivencia con un otro, el ser humano debe renunciar a una satisfacción pulsional propia, sí o sí. Y esto es lo que no estamos pudiendo hacer como sociedad. Sí. Por otro lado, la vejez, la tercera edad, que es la edad más cercana a la muerte, según nuestra hipótesis cultural. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay algo del rechazo a la muerte, que es lo que nos lleva a maltratar muchas veces a los viejos. Y digo los viejos con mucho orgullo, porque son viejos, sí. y la vejez es parte. Vos pensás que casi nadie, o muy poca gente, planifica la vejez. Casi nadie, te diría, claro. Claro, es cuando sos niño jugás a ser grande, cuando sos adolescente te imaginas un poco más adelante y tengas plata en la adultez planeas tener hijos. Pero no de viejo. Pero nadie se imagina de viejo porque es la última etapa, como el desecho humano, como lo que ya da igual. Siempre que hablo de vejez cito una película que es El curioso caso de Benjamin Button, Sí. que es muy interesante verla, pensarla, como uno no quiere que el protagonista se haga bebé. No queremos que llegue esa bebés, digamos, porque se va a morir. Y esto nos pasa con la vejez. Es la muerte misma y no podemos seguir viéndola de esa manera porque es una etapa más y está llena de cosas. Sí. Se puede planificar la vejez. En lo personal, por ejemplo, yo tengo planeado saber tocar el piano, que voy aprendiendo. Objetivos. Tengo objetivos. Levantarme en las mañanas y poder tocarlo. Ese es mi gran sueño, entre otras cosas que pienso hacer, ¿no? Y qué paradoja también, porque en definitiva la gracia de la vida es seguir viviendo, ¿no? Entonces, un poco llegar a viejo debería ser parte del deseo de todos, ¿no? Por supuesto que hay distintas concepciones de la vida, pero mientras más se viva, más experiencia, más Que la muerte te disfrute. pille bailando. Ahora hay un verso. En realidad, sí, y todos nos vamos a ir de este mundo con cosas adeudadas. Eso hay que entenderlo también. La muerte es injusta, la muerte es inevitable, la muerte es incontrolable, es inadivinable, pero mientras estamos vivos, estamos vivos. O sea, eso es innegable. Entonces, de alguna manera se pueden planear a los 80, 10 años más. En 5 años me quiero hacer un crucero por el Caribe. ¿Por qué no? Si no pasó, no pasó. No pasa nada con eso. Siempre que la muerte acontece, ojalá todos pudiéramos hablar con gente que está a punto de morir, te va a decir, me quedaron un montón de cosas por hacer. Sí, claro, viva eso. Que soñabas, que tenías planes, que aún estabas vivo, ¿no? Esa es la forma de estar vivo. Retomando un poco las cuestiones de la violencia. Sí, yo pensaba, a propósito de eso, en el estado de indefensión quizás que tienen los adultos mayores frente a cualquier tipo de violencia. Vos recién enumerabas varias, porque los disparadores vienen a ser quizás las denuncias, pero también es verdad que asistimos a imágenes, en el caso de el trato en geriátricos o incluso en las familias, que son realmente graves, y el estado del adulto mayor es de indefensión, de no poder reaccionar, ¿no?, frente a ese maltrato. Siempre que hablamos de violencia hay asimetría. Siempre que hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de poder de sometimiento al otro. Y sí, claro, la vejez de por sí es una etapa de indefensión, como vos decís. Entonces, invita de algún modo a que yo tengo cierto poder sobre vos. Y me parece que está bueno lo que trajiste de la indefensión, porque los niños también. Claro. Hay que protegerlos. Hay que protegerlos y hay que cuidarlos, así los traemos al mundo en ecuaciones ideales, ¿no? Pero sabemos y entendemos que a la niñez hay que cuidarla y hay que protegerla porque están indefensos y dependen de nosotros. Se habla muy poco de que en la vejez vamos a volver a depender. Y pareciera algo como doloroso. Y voy a decir algo por ahí polémico para este momento actual de la sociedad, que somos todos re independientes, Sí. ¿no? Que es que todos dependemos constantemente del otro. Es una gran mentira que nos decimos durante la juventud, la adultez, que no dependemos. Esto de que enalgoramos lo de la dependencia emocional, y todo es dependencia emocional, dependemos de que nos quieran, de que nos toquen, de que nos miren, de que nos cuiden, de que nos hablen. Recordé una película, El secreto de sus ojos, ¿no? Dígale que aunque sea me hable. Dependemos de eso. La mirada del otro nos hace quienes somos. Si no, ¿quién nos cuenta? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos dice? ¿Quién le cuenta a alguien de mí? Entonces esto de que no dependemos es relativo. Sí, la vejez tiene esto de, es obvia la dependencia, es innegable, pero vos fíjate que ya en la juventud rechazamos la dependencia. ¿Cómo no vamos a rechazar a nuestros viejos? Sí.
Y ahora en el caso de, poniéndonos en ese lugar, ¿no? Del estado psicológico, cómo reaccionar o cuál es si se puede determinar consejo, digo, en el caso de necesitar pedir ayuda, ¿es posible? Decís que los viejos pidan ayuda. Si se encuentran, sí, en este estado de indefensión que recién mencionábamos. Sería lo ideal, pero pienso en instituciones que no son escuchados. Digo, también vos lo habías mencionado antes y yo lo salteé. Todo lo institucional, los geriátricos y los malos tratos que reciben por parte del personal, tiene que ver con una carencia en todo sentido, ¿no? La carencia de presupuesto estatal. No, hay como una cadena también de responsabilidades. Totalmente. De hecho, bueno, los jubilados y la jubilación, ¿no? Vos fíjate que si el Estado descuida, de alguna forma en lo privado se refleja eso. ¿Sí? Por eso, más allá de cuestiones presupuestarias, también es cierto que el Estado es protector de estas cuestiones. Entonces, lógicamente, si en los geriátricos hay bajo presupuesto, por lo tanto hay bajo personal, por lo tanto el personal que está disconforme, y a su vez hay algo que sucede como más interno del geriátrico, que es se contrata a un licenciado en enfermería y el resto no son. Sin experiencia, claro, estudios. para abaratar costos. Entonces, bueno, empieza a circular esto. Los psicólogos, yo he trabajado mucho tiempo en geriátricos cuando recién me recibí, que es el nicho de los recién recibidos. Y en realidad, los psicólogos de instituciones no damos abasto para esto, para las cuestiones del maltrato. Claro. Los enfermeros, o digamos, todos los que están al cuidado, muchos son excelentes personas que se encariñan un montón, pero no dan abasto. Entonces se encariñan con uno y otros 5 no los pueden ni ver. Y hay que estar poniéndole el cuerpo a cambiar pañales. Es un trabajo de entrega absoluta y de muchísimo sacrificio. Y cuando vos tenés gente ahí que los hijos no vienen a verlos, que los dejan tirados, y los viejos se van enojando, se van entristeciendo, se van deprimiendo. Entonces, bueno, un poco lo que se ve en esos lugares es como una apatía crónica institucional. Todo el mundo está así, desde el director hasta los viejos que están internados. Ahora dijiste, se va deprimiendo, y pienso también en el adulto mayor. Hoy en día se habla mucho somos uno de los países más psicoanalizados. Hay alguna estadística ahí dando vuelta que plantea que hoy en día se utiliza mucho la terapia, pero en el caso de los adultos mayores quizás no vienen, ¿no? Con ese... No vienen. Ese concepto, digo. No viene ni la terapia o el análisis que hacemos con viejos. Tiene quizás otros objetivos. Mira. Hay mucho acompañamiento. Se intenta construir a futuro. Mucho más que con alguien de 20. Mirá. Que tiene mucho más para revisar, como para que lo que construya le salga de las entrañas. Ahí se intenta ir hacia adelante, pero es cierto que es una generación que no está analizada, que es una generación que no estuvo en contacto con sus emociones, muy rígidos. Pero yo te voy a decir una cosa, para mí quien llega viejo tiene cierta flexibilidad. Ajá. Porque si no, no llegas. Lo rígido se quiebra. Así que bien por los viejos que llegaron a viejos. Sí. Porque realmente hay cierta cosa blandita de la personalidad, del carácter que hay que tener para realmente no quebrarte antes de eso. Sí. Y ocurre con el paso del tiempo también el recurrir a la nostalgia, porque están los recuerdos, ¿no? Vos hablabas de que se construye a futuro, pero en definitiva, imagino, cada vez crece más la expectativa de vida igual, pero empieza a ocurrir en determinada edad del adulto mayor el decir, bueno, el repaso más de lo que viví que de lo que me queda por vivir. Bueno, dependiendo también, pensemos que muchas vejeces no están en su sano juicio. También. Y cuando aparece mucho recuerdo y poca construcción a futuro, también hay que tratar de que no se vayan tanto porque olvidan lo que acaba de pasar. Entonces sí se trabaja la nostalgia como el recuerdo, pero mediante imágenes. Algo que está bueno hacer con viejos es llevarles fotos, aunque nos parezca una pavada. La foto los ubica en tiempo, les da la distancia desde el presente hacia el más allá, sino el recuerdo efímero. Es como un viaje que capaz en el que se pueden perder también. Entonces, la foto es, acá está la imagen, hoy la tenés la imagen y desde acá vas hacia atrás. Así que sí, se trabaja mucho. La nostalgia es algo hermoso cuando la vida estuvo buena. Sí. No siempre los recuerdos son tan clave, ¿no? brillantes. Sí, claro que es clave. Pero insisto en el abandono, porque está bien a veces que estén cuidados en una institución. Yo soy repro, si necesita... Por los cuidados, fundamentalmente. Por los cuidados, justamente, pero abandonar ahí es un momento clave de la vida, ¿no? De hecho, lo construido
vos pensá esto, si viene mi hijo, habla del lazo construido, de todo lo que yo hice por él, ¿no? Digo, es muy con ir alcanza, algo que yo trabajo en las supervisiones con psicólogos que laburan en esas instituciones también, ¿no? Escuchar la presencia física, aunque parezcan, che, es muy básico, como puedo hacer algo más. No, bajemos la vara. Es un montón. Estar ahí sentado con el cuerpo presente es un montón para el viejo que está en una institución. Y volviendo un poco, retomando el inicio de nuestra charla, me parece fundamental esto que decías, que cuando hablamos de estadísticas de denuncias, también tiene que ver, es mucho calificarlo de aspecto positivo quizás, pero tiene que ver con identificar una situación de violencia y en todo caso denunciarla, cosa que antes no pasaba. Mira, me parece que está bien calificarlo de aspecto ¿Sí? positivo, porque la verdad es que empezar a reconocer otros tipos de violencia nos permite hablar de violencia, porque ¿qué pasa? La violencia física, el golpe al que estábamos acostumbrados, es algo que podemos ver, que es objetivo. Por eso nos es más fácil hablar de eso. Todo lo demás pasa en el orden de lo simbólico, es el daño que a vos te hizo. Entonces, como no lo vemos, no está pasando. Sí. Sin embargo, ha hecho estragos. Y la mayor parte de las veces los golpes no vienen solos, vienen acompañados de palabras. El maltrato físico no necesariamente aparece. Quizás antes hay un montón de cosas. Y la verdad es que sí, me parece recontra positivo que aumenten las denuncias en pos de identificar situaciones de maltrato que me están haciendo mal para poder frenarlas. Y algo que es re importante, hoy estoy con la vara baja pareciera, pero ya denunciar sana. Más allá de que vos me digas, bueno, y ahora 1000 años de terapia. No. Haber dicho, haber sacado para afuera, haber puesto arriba de la mesa, ¿no? Nombrar al elefante blanco nos ayuda un montón, nos libera. Esto que yo te decía, llegar a la vejez es eso justamente, más allá de que estos viejos no estén analizados, es haber dicho muchas cosas, es haberse sacado cosas de encima. Nadie llega totalmente cargado, se queda en el camino. Entonces en torno a la violencia es muy importante decir. Decir es escribirlo, hacerlo público, denunciarlo en una comisaría, es decirlo. Cuesta un montón a veces reconocer y poder decir, mi mamá fue violenta, mi pareja es violento. Sí, porque hay una vergüenza también ahí, sentimientos millones, ¿no? Pero en exponerse a uno. Porque la violencia siempre viene acompañada de manipulación de alguna manera también. Y las víctimas de violencia, por lo general aparecen diciendo, no, bueno, lo entendí, tiene razón al final, ¿no? Y se justifica, y eso es muy difícil de frenarlo. Entonces hoy es interesante decir, aumentaron las denuncias, lo vemos todos los días, estamos todos los días en algún lado hablando de violencia, violencia de género, violencia en la vejez, está buenísimo. O sea, hablarlo nos va a hacer bien. Estamos re lejos de estar recontraestabilizados en este sentido, pero sí, años luz. Pero a mí me parece que todo momento de cambio de paradigma es muy crítico. Y hoy la verdad que estamos viviendo una crisis enorme vincular, esto que te digo, la violencia aparece un poco más porque el otro es percibido como amenaza. Sí. Entonces, sí, estamos quizás en los peores momentos de violencia, si se quiere, es muy posible. Pero al poder hablarla y decirla y nombrarla por otro lado, le vamos a dar curso a esa situación. En algún momento esto va a pasar, yo tengo fe. Sí, hay que tener fe. Y tenemos más herramientas al hablarlo también, ¿no? Que me parece que es el punto al que llegábamos con vos. Jacqueline, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Boda. Un placer, la charla muy interesante. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.